Amados hermanos y amigos, ustedes son muy bienvenidos a esta serie maravillosa titulada Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para esta noche tenemos nosotros un nuevo capítulo, el capítulo 28, titulado El continuo y la verdad echada por tierra. Muy interesante será este tema para todos nosotros y como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de nuestro Espíritu Santo para este estudio. Acompáñenos en oración. Padre, muchas gracias por las bendiciones de hoy y gracias porque podemos separar estos minutos para estudiar las profecías del libro de Daniel. Danos tu santa bendición, Espíritu Santo. Danos entendimiento. Lo rogamos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en nuestro último tema estuvimos hablando justamente de otro cuerno pequeño que hizo y deshizo. Vamos a recordar el relato bíblico, Daniel 8, 9 al 12. Y de uno de ellos, de los cuernos o los cuatro vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al África, al oriente es el Asia, y hacia la tierra gloriosa Palestina. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, o sea, el pueblo de Dios. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Cristo Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Tremendo, ¿no? Ya vimos en el tema anterior que este cuerno pequeño representó a Roma imperial y sus conquistas, su destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la crucifixión de Cristo y la persecución a los cristianos en los primeros siglos. Pero esta obra literal fue continuada, sobre todo espiritualmente, por la Roma papal. Como ya veremos en el tema de hoy, hay varias frases que llaman la atención de los teólogos y que ha dado mucho que decir. Y sin más preámbulos, pues veámoslas. Colocamos en pantalla. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, el sacrilegio, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Se notan dos expresiones seguidas, ¿no? El continuo sacrificio y el santuario echado por tierra. El continuo sacrificio y echada por tierra la verdad, junto con el santuario, porque el santuario es una gran verdad. Así que encontramos nosotros que estas dos frases han hecho pensar a muchos teólogos en diferentes maneras. Anotemos lo siguiente, el continuo sacrificio. Básicamente entendemos era el holocausto de cada mañana y cada atardecer, ya fuera por los patriarcas desde Adán, ya fuera por el santuario de Moisés o en el templo en Jerusalén, símbolo del sacrificio del Mesías y su validez durante 24 horas día y noche. Roma, al destruir el templo en el año 70, pues quitó este continuo y echó por tierra el santuario, como lo vemos en la siguiente expresión que ya la hemos leído una y otra vez. El continuo, el de la mañana y el de la tarde, símbolo de la validez de ese sacrificio de Jesús, es válido para siempre, día y noche, siempre, no tiene límite, ¿ya? Entonces,
se refiere más que todo al año 70, cuando el templo de Jerusalén es destruido totalmente hasta el día de hoy. Hay una palabra original para la expresión el continuo, pongámosla en pantalla, y es tamid en hebreo. Tamid equivale a el continuo, ¿ya? Y pues ha dado mucho que hablar. En cuanto al significado de tamid en este pasaje, se han sostenido tres opiniones principales, aunque haya algunas más. La primera, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esa opinión aplican la supresión del continuo a la interrupción de los servicios del templo realizada por Antíoco Epífanes durante un periodo de unos 3 años, que fueron entre más o menos 168 a 165 o 167 a 164 antes de Cristo. No hay un año así tan preciso, pero lo que sí se sabe es del sacrilegio tan impresionante que marcó este tipo. Este es un descendiente de Seleuco, el que fue compañero, general compañero de Alejandro el Grande y que se quedó con Babilonia y toda el Asia, ¿ya? Otros pues le aplican esto del cuerno pequeño que hace y deshace a la desolación del templo por los romanos en el año 70, pero vale la pena que nos detengamos en Antíoco Epífanes. Y les voy a decir por qué. Pues la teología católica le ha aplicado lo del cuerno pequeño, no a ellos mismos, no, pues imposible. No, se le ha aplicado a este personaje Antíoco Epífanes, que en griego quiere decir el ilustre, Epífanes, el ilustre. Pero los judíos lo llamaron Antíoco Epímanes, que quiere decir el loco. Este era un descendiente de Seleuco, uno de los generales de Alejandro el Grande, quien tomó como herencia, ya lo mencioné, Babilonia, el Asia Menor y el norte de Palestina. Para el año 168 a.C., este loco invadió a Egipto, quien estaba gobernado por un descendiente de Ptolomeo, general de Alejandro el Grande, y le propició una tremenda derrota y humillación al rey egipcio. Se fue con una tremenda infantería, caballería y elefantes. Ya por ese tiempo se usaba mucho el elefante en las batallas. De regreso de invadir a Egipto, este Antíoco Epífanes invadió Palestina, destruyó los muros de Jerusalén, el templo, profanó el altar del holocausto, sacrificando cerdos y obligando por la fuerza a los sacerdotes a comer de esos cerdos, cosa que ellos nunca habían hecho. Saqueó el templo, se llevó todos los tesoros, todos los artículos de oro que encontró y colocó en el lugar santísimo una estatua del Júpiter olímpico. ¿Cómo les parece este cuernito pequeño? Entonces la Iglesia Católica dice que ese es el cuerno pequeño, ya. Mandó asesinar a todas las familias que circuncidaran a sus hijos y quemó todas las copias de la ley que existieran. Se debían ofrecer sacrificios a los dioses paganos diariamente y si no lo hacían, mataba entonces a los que no practicaban estos sacrificios paganos. Hubo un sacerdote de nombre Matatías. Si mataba a Tías, yo no sé, pero se llamaba Matatías. Y este sacerdote fiel al Señor, al ver tanto sacrilegio, se rebeló con sus 5 hijos y formó una guerrilla en las montañas de Judea. Fueron más de 10 años de luchas en las que Dios manifestó su amor y poder por sus siervos fieles y les fue dando triunfos increíbles ante esos ejércitos superiores en número y armamento hasta que finalmente los echaron de Palestina.
¿Cómo empezó Matatías? Pues él se fue a un pueblo que se llama Modín. Y allá llega uno de los representantes pues de Antíoco Epífanes, que tienen que sacrificar a los dioses paganos. Entonces un judío se fue a realizar el sacrificio pagano y Matatías agarró en una ira santa y lo mató. Y tomó y mató también al representante de Antíoco Epífanes. Entonces esa noticia se regó terriblemente y vinieron ejércitos de Antíoco Epífanes para pues tomar represalias por el asunto. Pero en este libro, Primera de Macabeos, que es un libro apócrifo, escrito por allá alrededor del año 100 antes de Cristo, se cuentan todas esas batallas, realmente milagros, como Dios con un puñado de judíos casi sin armas ganaban las batallas, con ejércitos, con miles de infantería, de caballería, de elefantes, algo increíble como Dios se presentaba con estos ejércitos tan pobres, tan escasos de los judíos y les daba la victoria. Los teólogos católicos, como yo ya mencioné, pues creen que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, pero no cuadra la localización geográfica, pues la profecía muestra que se origina este poder en el occidente y Antíoco Epífanes está en Babilonia y en el oriente. Y además la profecía señala que se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos, cosa que realizó fue Roma imperial años después. Se quitó el continuo sacrificio al desvalijar y quemar el templo, sí, pero nada más. Echó la verdad por tierra, sí, parte de la verdad, pero siempre se conservaron los principios de la verdad judía. Bueno, esto en cuanto a un primer significado que se le da a la palabra continuo. Otro significado que se le da es el siguiente. Número 2. Que continuo significa paganismo, en contraste con la abominación desoladora que se menciona en el capítulo 11, verso 31, o sea, el papado, que ambos términos identifican a poderes perseguidores del pueblo de Dios. Entonces, ya sea el uno o el otro, el papado o el paganismo, se nota ahí que se transfiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo, ya sea por medio del paganismo o ya sea por medio del papado. Pero es una obra de Satanás, oponerse a los principios de Dios, ¿ya? Entonces, por medio de estos dos poderes, puede cumplirse ahí esa expresión del continuo, para poner la abominación desoladora que representa la Roma papal, que ocupe el lugar de la Roma pagana y en la misma ciudad Roma, y que este acontecimiento pues es el mismo que se describe en 2 Tesalonicenses 2:7 y en Apocalipsis 13:2. Vamos a leerlo a continuación. 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El que lo detiene, el Espíritu Santo. Ahora Apocalipsis 13:2 dice lo siguiente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y sabemos que el dragón en Apocalipsis es el diablo, Satanás. Así que este poder sacrílego que pisotea los principios de Dios recibe su poder del mismo Satanás. ¿Cómo les parece? La tercera posición dice lo siguiente, que el término continuo
se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, según Hebreos 7:25. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y primera de Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica. Entonces, notemos que el ministerio de Jesús es continuo, no tiene vacación, es de día y de noche como era el sacrificio en el templo, como lo fue en el tiempo de los patriarcas, ¿ya? Este continuo entonces representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Así dicen los documentos católicos. Todo el mundo tiene que ser católico para ser salvo. Imagínense ustedes. Entonces, ¿dónde está la intercesión de Jesús para sus hijos? La sustitución de Cristo como una cabeza visible de la iglesia, reemplazada por la autoridad de una cabeza visible, Papa. La sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal. La sustitución de la salvación por la fe en Cristo y por un sistema de salvación mediante obras por la iglesia. Y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro sumo sacerdote en las cortes celestiales. La reemplaza el confesionario, donde usted tiene que ir a confesarle a un sacerdote sus pecados y Cristo no le da el perdón, se lo hace el sacerdote, como le parece, y le pone ahí unas penitencias. Nada. El sacrificio de la misa. Yo no sé si ustedes saben, pero en cada misa muere Cristo otra vez. Cuando la palabra de Dios dice murió una sola vez para siempre. Y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió recibir los beneficios de su ministerio. Ahora todo es a través del sacerdote. Además, puesto que esta tercera opinión sostiene que el cuerno pequeño es símbolo tanto de la Roma imperial como de la Roma papal, pues las predicciones respecto a las actividades pueden también entenderse como aplicables por igual a la Roma pagana y a la Roma papal. Así el continuo también puede referirse al templo terrenal y a sus servicios y a la supresión del continuo, a la desolación del templo por las legiones romanas en el año 70 y la consiguiente cesación de los servicios ceremoniales que nunca más volvieron a realizarse. Ahorita los judíos están preparados, tienen más de 1000 utensilios listos para un nuevo santuario, tienen ya toda una corte de sacerdotes por ADN comprobados que son descendientes de la tribu de Leví. Ellos piensan que en estos días ellos van a reconstruir el templo. A este aspecto de la actividad de la abominación desoladora, Cristo se refirió en su resumen de los acontecimientos futuros cuando dijo lo siguiente. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el sacrilegio de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se está refiriendo al año 70 cuando va a ser destruido el templo. Y el que esté en la azotea
no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Así que Cristo se está refiriendo a la desolación y destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Ya? En Lucas 21:20 leemos lo siguiente. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Al comentar sobre estas tres opiniones, puede decirse que la primera queda descartada porque Antíoco Epífanes no se le puede ubicar dentro de los periodos que implican tiempo ni en las otras especificaciones de la profecía. Tanto la segunda interpretación como la tercera, pues han sido sostenidas por varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista, aunque la última es la que actualmente tiene como más aceptación. Algunos consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el continuo se refiere al paganismo y otros igualmente consagrados que el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de Cristo nuestro Señor. Quizá este sea uno de los pasajes de la Escritura respecto al cual debiéramos esperar hasta un día mejor para tener una respuesta definitiva. Cuando la Biblia y el Espíritu de Profecía se no aclaran algún concepto, queda para interpretar por los teólogos. No se ha dicho la última palabra. Como ocurre con otros pasajes difíciles de la Escritura, nuestra salvación no depende de una comprensión plena del significado, por ejemplo, en este caso de Daniel 8:11. Anotémoslo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Para la mayoría de nosotros es muy claro, esto se cumplió en el año 70. Para otros le ponen bemoles y creen que no fue exactamente ahí. Hay una frase que llama mucho la atención y es: echó por tierra la verdad. Coloquémosla. El papado recargó la verdad con tradiciones. La verdad la oscureció con supersticiones, la veneración de imágenes, la adoración del domingo y las fiestas en lugar del sábado, la muerte de Cristo en cada misa, la hostia, símbolo del sol y no del cuerpo de Cristo, redondita y en un cáliz lleno de rayos de sol. Imagínense, la confesión le quitó el papel de intercesor a Jesús. La infabilidad del Papa le arrebató el lugar al Espíritu Santo y la tradición se hizo más importante que la Santa Biblia. La inmortalidad del alma, en contra total de los principios bíblicos. La creación del infierno, el purgatorio y el limbo, eso no está en la Biblia. El bautismo de infantes, menos, contrario al concepto bíblico. Entonces, la salvación por obras y donaciones, las indulgencias en los tiempos de Lutero, la salvación se compraba con plata, los pobres no podían comprarla. Todo esto y más prueba que se cumplió la frase y, anotémosla, echó por tierra la verdad. Sí, hasta el día de hoy ha echado por tierra la verdad ese poder, el poder papal. El profeta Daniel, ante semejante profecía, nos dice el relato del capítulo 8, cayó enfermo y se escuchó lo siguiente. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio
y la prevaricación, sacrilegio asolador, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Y es que, mis queridos amigos y hermanos, no todo el tiempo el mal triunfará. No, en los planes de Dios tiene un límite. La respuesta para para esta asoladora verdad de la verdad fue impresionante. La respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo nos vamos a aguantar todo esto? Y el famoso Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado de todo ese pisoteo, de toda esa verdad echada por tierra, va a ser purificada. Vale la pena leer lo que siguió en el relato bíblico. Capítulo 8, versos 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera del río Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Hay que recordar que siempre el ángel Gabriel es el ángel de las profecías, es el ángel que revela Daniel de Apocalipsis. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Están oyendo? Es para el tiempo del fin, o sea, no era para el tiempo de Daniel su cumplimiento pleno. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Esta profecía era para el tiempo del fin. Los evangélicos y la Iglesia Católica le han dado interpretación a los 2300 días, que ya estudiaremos en el próximo tema, le han dado cumplimiento en el pasado. Aquí dice que es para el tiempo del fin. ¿Cómo les parece? Así que esta profecía es muy importante para todos nosotros. Entonces, nuestro énfasis de cuándo sería el cumplimiento final de la visión es para el tiempo del fin. Entonces surge otra pregunta. Coloquémosla. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Si esto es para el tiempo del fin, entonces, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Veamos el siguiente texto y después un pequeño cronograma. Hay una visión en Apocalipsis que se llama los 7 sellos. Cada vez que se abre un sello de estos, hay un evento en la historia del pueblo de Dios. Entonces, en Apocalipsis 6, 12 y 13, dice Juan, el discípulo amado, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cómo les parece? Este 6º sello es el evento que marca que comenzó el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque comenzaron las señales del tiempo del fin. Y vamos a recordar las que se enumeran aquí en Apocalipsis 6, 12 y 13. Veamos el siguiente cuadro. En un próximo tema lo vamos a hilvanar de una forma más detallada. Aquí está el 1 de noviembre de 1755. Se abre el 6º sello, dice un gran terremoto. Si ha habido un terremoto de
alcances y características universales fue el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Y entonces, varios años después, 1773, encontramos nosotros que se termina la Santa Inquisición, la persecución de ese tiempo. En 1780, 19 de mayo, es el día oscuro. En todo el día no salió el sol y esa noche la luna apareció roja como sangre. 19 de mayo de 1780. El 13 de noviembre de 1833 hubo una lluvia de estrellas o meteoros como nunca, tanto que se podía leer a las 2 de la mañana el periódico afuera, en el campo, en cualquier lugar, cómo sería la cantidad de meteoros que cayeron. Entonces, cuando se abren estos sellos, se dice que iban a suceder todas estas cosas. Y la profecía de los 2300 días y que el santuario sería purificado termina justamente el 22 de octubre de 1844. Que me adelanto a decirles, se inicia el juicio investigador, termina la profecía de los 2300 días, se purifica el santuario y surge el movimiento adventista. Este será nuestro tema de nuestro próximo capítulo. Y para terminar esta noche nuestra reflexión, viendo de que estas señales del fin señalan que estamos en el tiempo del fin, el Señor nos dice al concluir nuestra reflexión lo siguiente. En este conflicto entre el bien y el mal, Satanás ha intentado aplastar mi ministerio salvador e intercesor, pero mi amor por ti es superior y pronto venceremos definitivamente. Amén. Que así sea. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a darle gracias a Dios por el estudio de este día. Gracias, Padre, tu palabra es elocuente, tu palabra es hermosa, bella, y a la luz de la historia vemos los cumplimientos. Gracias por el tema de hoy. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Nuestro próximo capítulo, que será el número 29, las 2300 tardes y mañanas, puras matemáticas bíblicas. Muchos dicen que se les olvida mucho y cuando uno les explica, ahora sí entendí, y a los 2, 3 meses, no, ya se me olvidó. Vamos a ver cómo nos va en nuestro próximo tema. Están invitados.